las necesidades de la humanidad, para dar respuesta a la humanidad. Entonces, si nosotros hacemos esto, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora, ¿cómo alumbra el sol del mediodía? A pleno. Y la luz del mediodía es la más fuerte que hay en el día. Entonces, nosotros podemos creer que cuando caminamos, cuando nos desarrollamos en esta sociedad que vive sin Dios, que debemos dar respuesta, no solamente a la sociedad que vive sin Dios, sino a muchos que apelan a decir que han tenido un nuevo nacimiento y no pueden vivir a pleno el Evangelio. ¿Por qué? Porque en su oscuridad no hay luz. Pero en nosotros, que hemos decidido dar pan al hambriento y saciar el alma afligida, sí hay luz. Entonces, esa luz, ¿cómo es? Como el mediodía. Entonces, esa luz que brilla en el cenit del sol, lo ilumina todo. Tiene un amplio espectro de iluminación, entonces no deja nada sin iluminar. Entonces, esa luz que tenemos nosotros lo va a iluminar todo y se va a desarrollar poderosamente. Ahora bien, pero están las promesas. ¿Y cuáles? Las promesas que usted puede agregar el versículo 11, pero nosotros hablamos hoy del versículo 10 y el versículo 12, que puede ser incluido el versículo 11. Pero esto no puede llevarse adelante de forma religiosa. Esto debe ser en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar libertad donde sea necesario dar libertad. Y si estás del otro lado y se han sucedido situaciones en tu vida que todavía no has entregado a Dios y tal vez tengas recuerdos que atan, tengas situaciones que todavía no has expuesto a la voluntad de Dios, no tienes la confianza todavía de, valga la redundancia, de confiar en un ministerio para que pueda ministrarte vida. Por eso es necesario que cada uno de los que ministramos seamos llenos del Espíritu Santo para dar solución a las personas. Si no, no vamos a dar solución. ¿Por qué? Porque en el momento que ministramos a una persona, si la unción del Espíritu Santo no está sobre nuestra vida, ¿qué vamos a impartir? Vamos a impartir muerte y no vamos a impartir vida. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ir a las promesas de lo que va a suceder si nosotros estamos juntos a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos saciar de pan al hambriento y saciar el alma afligida, aflicción. Tremendo. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ansiedad y personas que dicen ser hijos de Dios y tienen ansiedad, tienen estrés, tienen depresión y muchas veces se naturaliza. Y nosotros no tenemos que naturalizar los efectos de situaciones que pasan, sino que tenemos que darle una respuesta integral a la situación. Por supuesto que usted puede decir, pero usted no es un psicólogo, usted no es un psiquiatra, usted no es un neurocientífico, y yo te tengo que decir que no lo soy. Pero te tengo que decir que Dios tiene un propósito para tu vida, para que seas libre. Porque no puede ser que en la fe muchos cristianos estén tomando pastilla para dormir, pastilla para despertarse, medicamentos psiquiátricos. Y de esto de continuo, atacando síntomas y no la enfermedad. Entonces, vamos ahí a las promesas. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruina, restaurador de familias. La promesa de la bendición abrahámica dice, y serán benditas en ti todas las naciones. ¿Y qué son naciones? Son familias. Por eso nosotros apelamos a que se funden muchas iglesias hogar, y que en el hogar se viva, o sea, se comparta, se viva el Evangelio las 24 horas del día. Que sea en nuestro hogar, nuestro lugar de refugio, donde el Señor nos enseña, nos ministra, fluye en nuestras vidas, se desarrolla en la integralidad
de vivir un evangelio completo, un evangelio bíblico, vuelvo a repetir, un evangelio bíblico las 24 horas del día para ir luego a una sociedad que vive sin Cristo o a personas que se autodenominan cristianos y no viven libertad. Porque la palabra dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿por qué hay hijos de Dios que no están viviendo en libertad? Que tienen ataduras en su vida, que tienen zonas negras, que hay iniquidad generacional y hay iniquidad personal, donde no pueden vencer situaciones, por ejemplo, en la intimidad. Hay muchas personas que están sufriendo esos efectos, aún en su cuerpo, reflejo de una enfermedad espiritual mucho más profunda, y estamos viendo los síntomas y queremos solucionar los síntomas, mientras no solucionamos la profundidad de la situación. Ahora, los tuyos, dice, la promesa es que los tuyos, de generación en generación, los tuyos serán restauradores. O sea, una iglesia de restauración. O sea, la iglesia debe ser restauradora. La iglesia debe traer solución a todas las situaciones. Debemos ministrarnos de tal forma que no haya ningún pendiente, hasta llegar ningún pendiente. A no tener ningún pendiente. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, el Señor va a venir a levantar una iglesia sin manchas y sin arrugas, sin mancha de pecado en su vestidura y sin arruga, descuido espiritual. ¿Me entiende? Entonces, hoy apelamos al poder de Dios para aquellos que no se escuchan, que me estás escuchando, que estás del otro lado. Yo no te veo, pero Dios sí te ve. El efecto del poder del Espíritu Santo puede ir sobre tu vida y tratar esas situaciones que has luchado por muchos años, has luchado de una forma religiosa, has luchado, pero has sido tú. Pero hoy te dice que yo quiero ser restaurador de los cimientos que hay en ti, que has quedado hasta los cimientos. ¿Vio cuando uno compra un terreno y con todo el fervor empieza a limpiar el terreno, empieza a echar los cimientos, hasta ahí tenemos la plata y no nos alcanza más. Pero hoy Dios quiere ir hasta la construcción fundada sobre la roca que es Cristo y que puedas construir tu vida integralmente. Para eso ha venido al Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, dijo el Señor. Y nosotros como iglesia de Jesucristo, iglesia restauradora, que sabemos cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros, el propósito que tiene Dios para nosotros es la santificación, que todos podamos vivir un evangelio integral en santidad y que podamos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Él prepare, como novia que somos, la novia del Cordero, prepare nuestra vida para ir a participar de las bodas del Cordero. Porque si no prepara, nosotros no vamos a ir. Y lamentablemente, muchas personas quedarán en la tribulación por no estar aptos, por no estar vestidos para las bodas. Hay una parábola que habla de esto, del que no estaba vestido para las bodas. Y bueno, y sabemos qué le pasó al que no estaba vestido para las bodas. Fue sacado y echado en el lugar que nadie quiere que lo eche. Apelamos al Espíritu Santo, aquellos que nos están escuchando. Y esto es un grito de libertad. Tal vez portás problemas espirituales en tu vida y estás tratando los síntomas, no estás tratando la enfermedad. Y Dios quiere tratar por medio de su Espíritu Santo la enfermedad. Hasta aquí. Y creemos que el efecto del Espíritu Santo va a estar
haciéndolo en tu vida. Si tú tomas las decisiones correctas, si has escuchado con atención, tal vez tengas que escuchar el video 2 veces y no entiendas. Tal vez tengas que escucharlo 3 veces o las veces necesarias hasta que entiendas. Que Dios te bendiga y que Dios añada la bendición por medio de su Santo Espíritu que necesitas. Dios te bendiga y te guarde. Y gracias por habernos escuchado.